La cara y sello de la economía. Gladys en Éxitos. Tenemos al profesor Aaron Olmos, es docente, economista, especialista en finanzas de empresas. Con él en el segmento económico de hoy vamos a revisar lo que es justamente el cierre de año en este tema. La economía nacional, cómo ha estado, de hecho, la actividad económica en esta temporada navideña en particular, porque, siempre el cierre de año, la temporada navideña es un mes en el que se suele gastar, aumenta el consumo por múltiples razones y sobre eso pues vamos a hablar con el profesor. En el caso de Venezuela, ¿cómo estamos? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A usted gracias por estar y ¿cómo estamos en medio de la crisis, de además cierta recesión también por ustedes confirmada durante este 2023? ¿Cómo ha sido el cierre de año para las familias venezolanas? Bueno, fíjate, sí, es correcto, ¿no? Por allí tenemos algunas estadísticas. Banco Central nos regaló unas estadísticas recientemente hasta el mes de noviembre de la inflación, por ejemplo. Tenemos inflación al mes de noviembre de 3.2% mensual, 181% acumulado. El Observatorio Venezolano de Finanzas ha hecho lo propio también, 1.8% de la inflación a noviembre y 185, si mal no recuerdo, de la inflación acumulada, ya te lo voy a comentar con detalle, 181, perdón, 160, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, de alguna manera vimos el reciente Black Friday que ocurrió en Venezuela, para una gran cantidad de comercios de manera coordinada, no necesariamente cumplió las expectativas a nivel de consumo. Muchos venezolanos están cambiando su jerarquía de las necesidades, se está organizando mucho mejor para la toma de decisión. Creo que hay un aprendizaje acá desde el punto de vista del gasto en cosas realmente necesarias. Estamos viendo a las personas que acuden a los centros comerciales, que acercan a los negocios, no necesariamente es para comprar a la primera, es para ver, es para validar, porque efectivamente seguimos con una precariedad del salario, seguimos con unos niveles de ingresos que no son lo suficientes, y eso efectivamente está afectando también a las familias, ¿no? A nivel de esta temporada. Pero de hecho, profesor, no es exclusivo de Venezuela también, que está dentro de ese marco de crisis, como bien explica, pues hay cantidad de factores que inciden, ¿no? En una baja del consumo, el que se establezcan prioridades, el que incluso haya aprendizaje, porque también después de la pandemia hubo el aprendizaje de limitar un poco ese gasto excesivo, muchas veces desde la emoción, no desde la razón, a veces sin necesitar algunas cosas que se tienden a comprar a veces por impulso. Entonces, en el caso mundial, también cuando uno revisa, por ejemplo, un país como Estados Unidos, en el que me encuentro en este momento, es un país que también con la inflación que está viviendo, muy diferente a la de Venezuela, pero que incide sin duda en el poder adquisitivo y hace que muchos se replanteen qué es lo que van a consumir y a gastar, ¿no? Y que ha sido además la constante durante este año. La naturaleza del planeta en este momento es a recoger, ¿no? A recogerse en este caso dentro de este marco económico a lo que tiene que ver con el gasto. Sí, bueno, el deseo de consumir bienes y servicios siempre va a estar porque las necesidades son infinitas y son diversas, ¿no? Y lo cierto es que no hay para todo, ¿no? Entonces los hogares, efectivamente, en función del ingreso, bien sea papá, mamá, las cabezas visibles del hogar, quienes lleven el ingreso, ya hablando de un ingreso familiar, otra vez, como lo decíamos, hay que jerarquizar. Diciembre es un mes de gasto típico, en el caso nuestro en Venezuela, como tú bien lo recuerdas, a las hallacas, pan de jamón, compartir con la familia, viajar al interior del país, muchos elementos que están allí, pero no todo eso de alguna manera calza dentro del presupuesto del venezolano en este último trimestre, ¿no? Y precisamente por allí ahí está el aprendizaje de en qué gastar, en cómo gastar y qué cantidad de esos elementos vamos a tener. Entonces, si bien hay una situación global, en el caso de venezolano es más acusada porque seguimos teniendo altos niveles de liquidez, si bien el dólar se ha mantenido más o menos estable entre 35, 37 bolívares por unidad, los precios también en divisas se han ralentizado un poquito. De alguna manera las personas han sentido en este último trimestre cierto nivel, más que todo en estos días, el mes de diciembre, cierto nivel de estabilidad con algunos precios. Sin embargo, eso no todavía ha impactado de manera definitiva en los niveles de compra.
Ujú. Y la perspectiva para 2024 en función de las negociaciones del acuerdo parcial de Barbados, de que se mantenga, bueno, esa medida de Estados Unidos de flexibilizar algunas sanciones, con lo cual se puede avanzar en el terreno, por ejemplo, comercial y particularmente petrolero y tener más ingresos. Pero puede cambiar cualquier cosa. Dentro de lo político incide también en lo económico, en este tipo de temas y en general también cómo va el planeta con guerras en curso. Uno dice, Dios, lo que debemos es como más o menos mantenernos en lo individual y como colectivo muy cautelosos. Totalmente, Gladys. Fíjate, tú lo dices exageradamente bien. Muchas variables están incidiendo, variables extraeconómicas, por ejemplo. El tema de estos asuntos bélicos tienen su efecto y eso hay que tomarlo en consideración. En el caso de Venezuela, buena parte de lo que puede ser la economía 2024 está vinculada a el tema del alivio de las sanciones. Lo político, los geopolíticos están muy presentes, dependiendo de si se alivian más sanciones, si se revocan las que ya se tienen, si hay este panorama, si hay este mapa de ruta electoral para segundo semestre de 2024, muchas cosas pueden mejorar o no, y esos escenarios que hay que ir construyendo tienen un gran depende allí colocados, ¿no? Porque están sujetos, ¿no? Que muchas cosas pasen. Sin embargo, el 2024 es un año que no necesariamente va a comenzar, por lo menos en el primer trimestre, hasta ahora de lo que conocemos de las expectativas con estas negociaciones, vamos a decir que quizás Venezuela va a salir de esta situación que viene ocurriendo de contracción de la economía al 100%, ¿no? Sí, gracias por haber estado con nosotros, profesor Aarón Olmos. Es docente, economista, especialista en finanzas de empresas, revisando un poco el cierre de este 2023 en materia económica, la actividad económica en la temporada navideña justamente como ha estado, y bueno, esa perspectiva para el año que viene, que de hecho en un encuentro que hubo del Observatorio Gasto Público de CEDICE Libertad, Perspectivas Económicas 2024, hubo economistas, por ejemplo, como la profesora Tamara Herrera y Asdrúbal Olivero, que hablaron de cierto crecimiento, las estimaciones de crecimiento entre 7% y 9% según afirman para el año 2024, pero claro, esto está directamente casado, como decía el profesor Olmo, a que se mantenga esa flexibilización de las sanciones y permita pues que la economía local pueda irse dinamizando con esas fuentes de ingresos, además que tanto se requieren dentro de esa situación de crisis que es constante, además como especie de ya un problema crónico en Venezuela y esperando que sea resuelto por la calidad de vida de la mayoría, en general, bienestar colectivo. Vamos 3:47, gracias profesora.